ver. Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Historia Segundo, ¿no? Hoy día viernes 14, ¿no? El día viernes ya 14. Wow, el último día ya. Sí, el día de hoy, claro, viene la prueba final, ¿no? Pero antes viene la última clase, ¿no? Y después van a dar lo que es su prueba final. Espero que hayan estudiado. Bueno, sí, va a haber un pequeño repaso por ahí, ¿no? De lo que va a venir en la segunda mitad. Espero, pues, ¿no? Que ya, ¿cómo se llama? Hayan repasado algo, ¿no? Pero no se preocupen, si no han estudiado, pues, ¿no? Le voy a decir, ¿no? Más o menos qué es lo que va a venir, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir el día de hoy? ¿En qué parte ya nos hemos quedado la última vez? ¿No? ¿En qué parte ya nos habíamos quedado la última vez? A ver, ¿alguien que recuerda? A ver, ¿quién recuerda? Pues, ¿no? Ya sé que están memorizados por el examen final, pero tranquilos, no lo he hecho tan difícil. A ver, ¿no? Ah, verdad, también digamos, no todo depende del examen final, sino también de sus trabajos que han presentado, ¿no? Yo se les dije que ya eran los últimos trabajos, se había dejado como 7 trabajos. ¿No? Ya, a ver, hemos quedado en la ilustración, los personajes de la ilustración. Hemos estado viendo los filósofos franceses, nos habíamos quedado con Montesquieu, a ver si recuerdan, a ver, voy a proyectar la pantalla. Nos habíamos quedado con Montesquieu, ¿no? Montesquieu. Mm, ¿no? El gran filósofo Montesquieu. Ah, Montesquieu, a ver si recuerdan acerca del pensamiento de Montesquieu. No, a ver. Recuerden por ahí, a ver, alguito de Montesquieu. A ver. Sí, a las, digamos, ahorita dentro del intermedio, ¿no? De 9 hasta las 9:40 estaremos viendo el último tema, que sí, creo que sí le he puesto para el examen, de ya de 9:40 hasta las 10:20 tomarán, bueno. A ver, Charles Lloyd de Seconda, señor de la Brede y barón de Montesquieu. Fue un filósofo y jurista francés cuya obra se desarrolla en el contexto del movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. Fue uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes, en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes, que ha sido introducida en algunas constituciones de varios estados, con mayor influencia en la Constitución de los Estados Unidos. Su pensamiento debe ser enmarcado dentro del espíritu crítico de la Ilustración francesa, patente en rasgos como la tolerancia religiosa, la aspiración de libertad y su concepto de la felicidad en el sentido cívico, si bien se desmarcará de otros autores de la época por su búsqueda de un conocimiento más concreto y empírico, en oposición a la extracción y método deductivo.
Podemos decir que como difusor de la Constitución inglesa y teórico de la separación de poderes, se encuentra muy cercano al pensamiento de Locke, en tanto que como autor de las cartas persas podría situarse en próximo a Saint-Simon. Sin embargo, el pensamiento del señor de la Brede es complejo y tiene esa personalidad propia que le convierte en uno de los pensadores más influyentes en el seno de la historia de las doctrinas políticas. La filosofía de la historia de Montesquieu minimiza el papel de los individuos y los eventos, presenta su punto de vista en Consideration source les causes de la grandeur de Stromae de Liur de Cáncer, o sea, origen de las causas de la grandeza y decadencia de Roma. Que cada evento histórico fue inspirado por un evento, movimiento en especial. Si una causa en particular, tal como el resultado accidental de una batalla, ha arruinado un estado, entonces existió una causa general que fue la que determinó la caída de dicho estado como consecuencia de una sola batalla. Montesquieu que ejemplificaba este principio con situaciones de la historia de Roma. Al analizar la transición de la República del Imperio, Montesquieu sugería que el César, ¿no? Que si César y Pompeyo no hubieran trabajado para superar el gobierno de la República, otros hombres lo habrían hecho. La causa no fue la ambición de César o Pompeyo, sino la ambición del hombre. Montesquieu desarrolló las ideas de John Locke acerca de la división de poder en su obra. El espíritu de las leyes manifiesta admiración por las instituciones políticas inglesas y afirmó que la ley es lo más importante del Estado. Las cartas persas se publican en 1721, con 32 años, y su éxito es fulminante. En la sociedad francesa, en la época de la regencia de Luis XV de Francia, ingresa en la Academia Francesa de 1727 y se traslada a Inglaterra en 1729, siendo elegido miembro del Royal Society. Sus 3 años en Inglaterra resultan cruciales para su desarrollo intelectual. A ver, digamos, ¿no? Un poco de su pensamiento, ¿no? ¿Ustedes tienen ambiciones o no? A ver, ¿tienen ambiciones por ser, ¿no? Como seres humanos, ¿tienen ambiciones o no? Quiero que respondan eso, ¿no? Si ustedes tienen ambiciones. ¿Mm? ¿Tienen ambiciones o no? A ver, no, no, como digo, no, es normal tener ambiciones, ¿no? Pero, como dicen, si uno no logra esa ambición, no lo llega a cumplir. Por eso les digo, ¿no? ¿No? Montesquieu comete la tarea científica de describir la realidad social según un método analítico y positivo, que no se detiene en la pura descripción empirista de hechos, sino que intenta organizar la multiplicidad de datos de la realidad social en un reducido número de tipos, dar una respuesta sociológica a la aparente diversidad de los hechos sociales, bajo el supuesto de que existe un orden o causalidad de estos hechos susceptibles de una interpretación racional.
¿no? Se considera uno de los precursores del liberalismo y fue quien elaboró la teoría de la separación de poderes. La teoría sobre la división de poderes se encontró en Montesquieu, su máximo exponente, desarrollando una célebre tesis que serviría como modelo y punto de partida de los gobernantes posteriores de los siglos XVIII y XIX. Aunque su teoría no sea la única realizada para tratar el tema, la estructura que presenta Montesquieu sobre la división de poderes está influenciada por la práctica constitucionalista británica, donde existen sistemas de frenos, contrapesos y controles que utilizan un modelo racionalista. Montesquieu atribuye al Parlamento el poder legislativo con la sanción real de la ley, el ejecutivo al gobierno y el judicial a los tribunales. Bueno, y eso ha sido el pensamiento, ¿no? De Montesquieu. ¿Qué tal les parece, no? Con la separación de poderes. Es que, digamos, que no solo un poder se encargue, bueno, digamos que no solo unas personas, ¿no? Se encarguen de todo. ¿No? Digo, pues, ¿no? Es por ejemplo, ¿no? Más a ver, pongámonos en el ejemplo en la casa. En la casa, todos tienen una labor, ¿no? O bueno, no sé, nunca he preguntado si viven solos o... Ya, a ver, siguiente, ¿no? Aparte de Montesquieu. Ajá. ¿A quién tenemos, no? Aparte de los filósofos franceses que estamos viendo. Voltaire, a ver, famoso también, Voltaire. Ay, eso que nos falta Rocío todavía, ¿no? Voltaire. ¿Por qué creen que destaca Voltaire? A ver, Voltaire, ¿no? Voltaire.
Ya, a ver, Voltaire. Francois Maire Arouc, ¿no? Más conocido como Voltaire, de noviembre de 1694 a 30 de mayo de 1768. Voltaire. Voltaire. Fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que perteneció a la francmasonería y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un periodo que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión. En 1746, Voltaire fue elegido miembro de la Academia Francesa, en la que ocupó asiento número 33. Existen varias hipótesis acerca del seudónimo, ¿no? Una versión muy aceptada dice que deriva del apelativo petit volontaire, el pequeño voluntario, que usaban sus familiares para referirse a él de niño. No obstante, parece ser que la versión más verosímil es que Voltaire sea el anagrama de Arcue, el young, Aaron, el joven, utilizando las mayúsculas en alfabeto latino. También existen otras hipótesis que puede tratarse del nombre de un pequeño feudo, ¿no? Que poseía su madre. Se ha dicho que puede ser el sintagma verbal que significa en francés antiguo que el Voltaire deseaba hacer callar, de ahí Voltaire, a causa de su pensamiento innovador que puede ser las sílabas de la palabra revoltaire, ¿no? Revoltoso, en otro orden. En cualquier caso, es posible que la elección de que el joven Arouet adopte tras su detención en 1717 sea una combinación de más de una de estas otras hipótesis. En su obra, no, Voltaire alcanzó la celebridad gracias a sus escritos literarios y sobre todo filósofos donde mostró su hipercriticismo. Voltaire no ve oposición entre su sociedad alienante y un individuo oprimido, idea defendida por Jean-Jacques Rousseau, sino que cree en un sentimiento universal e innato de la justicia, que tiene que reflejarse en las leyes de todas las sociedades. La ley debería ser igual para todos. La vida en común exige una convención, un pacto social, para preservar el interés de cada uno. El instinto y la razón del individuo le llevan a respetar y promover tal pacto. El propósito de la moral es enseñarnos los principios de esta convivencia fructífera. La labor del hombre es tomar su destino en sus manos y mejorar su condición mediante la ciencia y la técnica, y embellecer su vida gracias a las artes, cultivar el propio jardín, como concluye el final en su Cándido, ¿no? Como se ve, su filosofía practicable prescinde de Dios. Aunque Voltaire no es ateo, como el reloj supone el relojero, el universo implica la existencia de un eterno geómetra. Voltaire es deísta. Sin embargo, no cree en la intervención divina en los asuntos humanos y denuncia el providencialismo en su cuento filosófico Cándido o el optimismo. Fue un ferviente opositor de la Iglesia Católica, símbolo según él de la intolerancia y de la injusticia. Se empeña en luchar contra los errores judiciales y en ayudar a sus víctimas. Voltaire se convierte en el modelo para la burguesía liberal y anticlerical y en la pesadilla de los religiosos. Pese a su crítica intransigente de la Iglesia Católica, Voltaire ha pasado paradójicamente a la historia por acuñar el concepto de tolerancia religiosa. Fue un incansable luchador contra la intolerancia y la superstición y siempre defendió la convivencia pacífica entre personas de distintas creencias y religiones. A ver, digamos, ¿no? Yo nunca me pregunto de qué religión son, ¿no? Puede ser que sean diferentes a la católica, ¿no? Pero se tiene que respetar, digo, ¿no? ¿Ustedes qué es lo que piensan? Si son de otra religión se tiene que respetar, pues eso sí es una de las grandes verdades. Pero algunos satanizan, pues, ¿no? Si, digamos, ustedes nomás en su pensamiento, ¿no? Yo sé que no, tal vez no piensen igual que yo. Tienen otro, ¿no? Otro tipo de pensamiento. Y se respeta, como digo, ¿no? Con tal que no causes, digamos, ningún desorden. Digo, bueno, a ver.
¿no? Y como digo, ese pensamiento se debería estar respetando. Ya. Sus escritos siempre se caracterizaban por la llaneza del lenguaje, huyendo de cualquier tipo de grandilocuencia. Maestro de la ironía, que caracteriza su estilo junto a una lengua purista, directa y clásica, la utilizó siempre para defenderse de sus enemigos, de los que ocasiones había burlas, demostrando en todo momento un finísimo sentido del humor. Conocidas son sus discrepancias con Montesquieu acerca del derecho de los pueblos de la guerra y el despiadado modo que tenía de referirse a Rousseau, achacándolo sensibilidad e hipocresía. Voltaire defendió la tolerancia por encima de todo. Esta célebre frase que se le atribuye erradamente pretende presumir su postura sobre este asunto. En el pensamiento del filósofo inglés John Locke, Voltaire encuentra una doctrina que se adapta perfectamente a su ideal positivo y utilitario. Locke aparece como el defensor del liberalismo, afirmando que el pacto social no suprime los derechos naturales del individuo. En resumen, solo aprendemos de la experiencia. Todo lo que la supera son las hipótesis. El campo de alguien coincide con lo de lo útil y de lo comprobable. Voltaire saca de esa doctrina la línea directriz de su moral. La labor del hombre es tomar en su mano su propio destino, mejorar su condición, garantizar, embellecer su vida con la ciencia, la industria, las artes y por una buena política de las sociedades. Así la vida no sería posible sin una convención donde cada uno encuentra su parte, a pesar de que se expresen por leyes particulares en cada país. La justicia que asegura esta convención es universal. Todos los hombres son capaces de concebir la idea, primero porque todos son seres más o menos razonables. Luego, porque todos son capaces de comprender qué es lo inútil y útil de cada uno. La virtud, comercio de beneficios, es dictada a la vez por el sentimiento y por el interés. El papel de la moral, según Voltaire, es enseñarnos los principios de esta política y acostumbrarnos a respetarlos. ¿No? Por ejemplo, hace crítica al judaísmo. Voltaire criticó en numerosas ocasiones la pretensión del pueblo judío de ser el pueblo elegido por Dios y se hizo eco de los prejuicios habituales en su época contra los judíos. Esta actitud crítica que lleva a algunos a tildar de antisemita o antijudío se inscribe en la hostilidad general del autor contra la religión, que le llevó a atacar con idéntico celo a cristianos y musulmanes, lo que le llevó a ser criticado en numerosas ocasiones por católicos como el padre Martínez Colomer. Por ello, muchos historiadores consideran a Voltaire antirreligioso en general, antes que antisemita o anticristiano. Más por eso se le debe considerar intolerante a las religiones, ya que puede no aceptar los dogmas religiosos y sin embargo tolerarlos. También hay que tener en cuenta que Voltaire era masón y admirador de la cabala judía, con lo cual sus críticas pudieron deberse a disputas personales más que un rechazo religioso hacia los judíos. Voltaire y el dinero, ¿no? Voltaire murió siendo inmensamente rico. Fue uno de los mayores rentistas de Francia. Es conocida la afición de Voltaire a las aventuras financieras y también al fraude. Algunos de sus recursos fueron, ¿no? Su pluma, en su comentario histórico sobre las obras del autor de La Henriada. Evoca el éxito de esta obra publicada en Gran Bretaña, gracias a la protección del rey. El mecenazgo de los príncipes, según las épocas Jorge I de la Gran Bretaña, Luis XV de Francia, Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia. La renta de los habitantes de Ferney, inversiones diversas, ¿no? Lotería, préstamos a la aristocracia, inversiones marítimas. En 1758 entra en el puerto de Cádiz barcos cargados de oro de América, donde había colocado parte de su fortuna. Respecto a los negocios de banca, dijo en una ocasión, si ve usted alguna vez a un banquero suizo saltar por una ventana, salte en pos usted también, seguro que hay algo que ganar. Y el comercio triangular de esclavos. Sí. O sea, digamos, fue que como su mismo nombre, ¿no? Pequeño voluntario y todo ello. Y esto es acerca de Voltaire. Y tenemos, bueno, a Rousseau, el último, ¿no? Rousseau. Les dije que no, que él se refería también a Rousseau por ahí.
A Rossiu. Jean-Jacques Rossiu, ¿no? Ya, Rossiu. Jean-Jacques Rossiu. ¿No? A ver, Jean-Jacques Rossiu, ¿no? También conocido por la castellanización de su nombre, Juan Jacobo Rossiu, ¿no? Fue un polímata suizo francófono. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Y aunque fue definido como un ilustrador, presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la ilustración, ganándose, por ejemplo, ¿no? la feroz inquina de Voltaire y siendo considerado uno de los primeros escritores del prerromanticismo. ¿No? A ver. Eh, Como digo, ¿no? Presentaron profundas contradicciones que los separaban de los principales representantes de la Ilustración, ganándose, por ejemplo, la feroz inquina de Voltaire, siendo considerado uno de los primeros escritores del prerromanticismo. Sus ideas imprimieron un giro inesperado, ¿no? Sus ideas imprimieron un giro copernicano a la pedagogía, centrándola en la evolución natural del niño, y en maestras directas y... ¿no? A ver. Fue crítico con el pensamiento político y filosófico desarrollado por Hobbes y Locke. Para él, los sistemas políticos basados en la interdependencia económica y el interés propio conducen a la desigualdad, el egoísmo y, en última instancia, a la sociedad burguesa, un término que fue uno de los primeros en utilizar. Incorporó a la filosofía política conceptos incipientes como el de la voluntad general, que Kant transformaría en su imperativo categórico, y alienación. Su herencia de pensador radical y revolucionario está, ¿no? ¿No? A ver. Incorporó a la filosofía pública, no, a la filosofía política, concepto incipiente como el de voluntad general, que Kant transformaría en su imperativo categórico. Y alienación, su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres, una contenida en el contrato social. El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. La otra presente en su Emilio o de la educación, el hombre es bueno por naturaleza. Rousseau se hizo amigo de Denis Diderot en 1742 y más tarde escribiría sobre los problemas románticos de Diderot en sus confesiones. Durante el periodo de la Revolución Francesa, ¿no? A ver, el legado de Rousseau primero. La biografía sería, ¿no? Dado su alejamiento de los enciclopedistas de la época y su enfrentamiento con la Iglesia Católica, por sus polémicas doctrinas, su estilo literario cambió. Sus obras autobiográficas dieron un vuelco fundamental en la lengua, ¿no? En la literatura europea, a tal punto de considerarse, ¿no?
No, a ver. Rousseau produjo uno de los trabajos más importantes de la época de la Ilustración, a través de el contrato social. Hizo surgir una nueva política. Esta nueva política está basada en la voluntad general, o sea, voluntad general, y en el pueblo como dispositario de la soberanía. Expone que la única forma de gobierno legal será aquella que un Estado republicano donde todo el pueblo elegiste, ¿no? 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 A ver. Mayor que el Estado, su gobierno debe ser más eficaz para evitar la desobediencia a esa voluntad general. En sus estudios políticos y sociales, Rocío desarrolló un esquema social en el cual el poder recae sobre el pueblo, argumentando que es posible vivir y sobrevivir como conjunto sin necesidad de un último líder que fuese la autoridad. Es una, ¿no? A ver. En el contrato social, Rocío argumenta que el poder que rige en la sociedad es la voluntad general que mira por el bien común de todos los ciudadanos. Este poder solo toma vigencia cuando cada uno de los miembros de una sociedad se une mediante asociación, bajo la condición, según propone Rocío, de que cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro es considerado como parte indivisible del todo. ¿No? A ver. La obra rusiana argumenta que esta asociación de los hombres no es algo natural. El hombre sale de su estado natural de libertad, por lo que le surgen necesidades de supervivencia. ¿No? A ver. ¿Cómo usted piensan que nace el hombre? ¿No? Digamos, ustedes cuando eran chiquitos, ¿acaso distinguieron, no? No distinguen. Los bebés cuando están en el jardín, ¿no? ¿Distinguen o no distinguen? Dice, dice, pues no, yo no me junto contigo porque no eres, digamos, una clase alta. No distinguen, son niños y punto, ¿no? O ustedes distingan, a ver cuál sería usted ahí su problemática. ¿No? Porque hay algunos que, ya no, él es de otro color, no me voy a unir con él. No sé, a ver, porque dice que el hombre nace libre. No, a ver. Rosell abre le pasa a la democracia, de modo tal que todos los miembros reconocen la autoridad de la razón, por unirse por una ley común en un mismo cuerpo político, ya que la ley que obedecen nace de ellos mismos. Esta sociedad recibe el nombre de república y cada activo, no, a ver, como dice, pues no. En su modelo político, Rocío atribuye al pueblo la función de soberano. A este término no se le asigna característica que designa una sola clase o nación, sino la representación de una comunidad de los que desean formar un Estado y vivir bajo las mismas leyes que son la expresión de voluntad general. El pueblo, como soberano, debe llevar a cabo una deliberación pública que ponga a todos los ciudadanos asociados en un plano de igualdad, en la cual el cuerpo no puede, ¿no?, decidir que nada atente contra los intereses legítimos de cada uno. Las leyes en la República de Rocío están desarrolladas conforme al orden social establecido por la naturaleza del pacto social y no por las convenciones humanas de un solo individuo. Las leyes deben fundamentarse en las convenciones que traducen en reglas, ¿no?
Las exigencias de la racionalidad. ¿No? A ver. El ideal político, ¿no? Planteado por Rousseau en el contrato social se basa en la autonomía racional. Esta es la asociación, pues, ¿no? Que el reino de la ley común en la cual cada uno de los asociados al entregarse en el pacto social se obedece a sí mismo porque la ley se fundamenta en voluntad general, en la cual cada ciudadano en su legislado, ¿no? A ver, el modelo político de Rousseau aparece una doble dimensión en la cual el sujeto y el objeto del poder soberano, cada individuo es sujeto de la soberanía, porque entrega todos sus derechos a la comunidad, pero al mismo tiempo es sujeto porque, al ser parte de un todo, se lo entrega a sí mismo. Al establecer este pacto, la soberanía, ¿no? Soberanía reside en el pueblo y como resultado la misma es inalienable, indivisible, absoluta e infalible, ya que es contradictorio que el soberano como pueblo implementen algo contra sí mismo como súbdito. ¿No? Lo que caracteriza el modelo político de Rousseau, desarrolla en el contrato social, ¿no? Es la idea clave rusoniana de voluntad general. Tal voluntad se diferencia de la voluntad de todos por su carácter, ¿no? ¿No? A ver. Rousseau concebía la democracia como un gobierno directo del pueblo. El sistema que defendía se basaba en todo lo que los ciudadanos libres e iguales pudieran concurrir a manifestar su voluntad. Para llegar a un acuerdo común en un contrato social. El contrato social se diría que toda ley que el pueblo no ratifica es nula y no es ley y que la soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser enajenada. Como voluntad general no puede ser representativa, ¿no? Representada. Defendía un sistema de democracia directa que inspira hasta ciertas, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? ¿No? A ver. La relación de las teorías de Rousseau con el nacionalismo moderno es uno de los temas abundados por la teoría política y la historia de las ideas. En sus sombras, Rousseau planteó las bases para el nacionalismo moderno, atribuyéndole los sentimientos de identificación con la república. Ya, a ver. ¿Ya están listos para hacer su prueba? Todavía no, ¿no? Porque ya me hace las 10:40, ¿no? Para que den su prueba. Ya, a ver, ahí nos vamos a quedar por el momento. Ya ahorita se viene la evaluación final. Ya vuelven a unirse con el mismo link que se les envió para unirse a la segunda parte de historia segundo, ¿no? Ya son 9:40. Ya, pues se vuelven a unir, por favor, ¿ya?